El último apartamento del pasillo. Me mudé al apartamento porque era barato y quedaba cerca del trabajo. El edificio no era viejo para los estándares de Florida, tal vez de finales de los 90, pero las luces del pasillo siempre estaban tenues, como si las hubieran dejado así a propósito. Mi unidad estaba al final del tercer piso. No había vecinos después de mí, solo una pared vacía y una puerta de salida de emergencia. La primera semana fue silenciosa, demasiado silenciosa. No se escuchaban pasos, no se abrían puertas, no había televisores sonando a través de las paredes. Supuse que el edificio simplemente no estaba muy lleno. Eso cambió la primera noche que escuché a alguien caminar hacia mi puerta. Era pasada la medianoche. Estaba sentado en el sofá cuando oí pasos lentos avanzando por el pasillo. No eran apresurados, no eran pesados, solo deliberados. Se detuvieron justo frente a mi puerta. Esperé a que tocaran. Nada. Después de unos 10 segundos, los pasos continuaron, pasando directamente frente a mi apartamento. Eso no tenía sentido. No había nada más allá de mi unidad. A la mañana siguiente abrí la puerta y revisé el pasillo. La misma pared vacía, la misma puerta de emergencia. Ninguna señal de que alguien viviera después de mí. Lo dejé pasar. Unas noches después volvió a ocurrir. A la misma hora. Los mismos pasos lentos. Esta vez abrí la puerta de inmediato. El pasillo estaba vacío. No había eco. No había movimiento. Solo el zumbido constante de las luces. Las cosas empezaron a empeorar después de eso. Comencé a despertarme alrededor de las 3 de la mañana sin razón aparente. Cada vez tenía la sensación de que alguien estaba de pie dentro de la habitación. No me tocaba, no respiraba, simplemente ocupaba espacio. Una noche finalmente encendí la lámpara. No había nadie allí, pero la puerta del closet, una que siempre mantenía cerrada, estaba abierta. Empecé a cerrarla con llave antes de dormir. Luego llegó el olor. No era podredumbre ni humo. Era un aroma débil a jabón viejo y tela húmeda, como ropa olvidada demasiado tiempo en la lavadora. Solo aparecía en un lugar, la esquina del dormitorio, cerca del closet. Se lo mencioné a la administradora del edificio de manera casual, como si estuviera bromeando. Ella se quedó en silencio. Luego preguntó, «Tú estás en el 3B, ¿verdad?» Le dije que sí. Me contó que antes de que yo me mudara, el apartamento había estado vacío casi un año. El inquilino anterior era un hombre mayor que vivía solo. No tenía familia cerca. Un día un vecino se quejó por un olor. Lo encontraron en el closet del dormitorio. Causas naturales. Eso fue todo lo que dijo. Esa noche dormí con las luces encendidas. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché los pasos otra vez. Esta vez no se detuvieron en mi puerta. Entraron. Podía oírlos sobre la alfombra. Lentos, cuidadosos, como si quien fuera conociera perfectamente el lugar. No podía moverme. Mi cuerpo se sentía pesado, como si algo me presionara el pecho. Intenté gritar. No salió ningún sonido. Entonces los pasos se detuvieron junto a mi cama. Sentí presión cerca de mis pies, como si alguien se hubiera sentado. El colchón se hundió ligeramente. Desde la esquina de la habitación se escuchó un susurro. No era una voz que reconociera. No era fuerte. No era amenazante. Solo dos palabras. ¿Llegué tarde? No recuerdo haberme dormido después de eso. A la mañana siguiente, empacé una bolsa y me quedé en casa de un amigo. Cuando regresé unos días después por el resto de mis cosas, la puerta del closet estaba completamente abierta. Dentro, talladas en la madera desde el interior, había marcas poco profundas, como si alguien hubiera estado contando los días. Me mudé esa misma semana. El apartamento volvió a ser listado al mes siguiente. A veces cuando paso por el edificio tarde en la noche, miro hacia el tercer piso. La luz al final del pasillo siempre está encendida, y de vez en cuando, juro que veo una sombra parada donde antes estaba mi puerta, esperando a alguien que nunca llega. El apartamento donde nunca se apaga la luz. Me mudé al edificio después de una separación. No buscaba lujo, solo silencio. El complejo tenía 5 pisos y un diseño antiguo, con pasillos largos y alfombra gastada. El tipo de lugar donde los sonidos viajan demasiado lejos y las luces parecen no iluminar lo suficiente.
Mi apartamento era el 4D. Desde el primer día noté algo extraño. La luz del baño nunca se apagaba del todo. Aunque bajara el interruptor, siempre quedaba un resplandor débil, como si alguien hubiera dejado una lámpara encendida en otra habitación. Llamé mantenimiento. Revisaron el cableado. Dijeron que todo estaba normal. La primera noche escuché el agua correr. Venía del baño. Pensé que había dejado el grifo mal cerrado, pero al entrar, el lavamanos estaba seco. La ducha también. Sin embargo, el sonido seguía, como si el agua cayera dentro de las paredes. A las 2:47 de la mañana, se detuvo de golpe. Las noches siguientes, el sonido regresó siempre a la misma hora. 2:47. Nunca antes, nunca después. Luego comenzaron los golpes. No eran fuertes, eran suaves, rítmicos, como nudillos tocando desde el otro lado de la pared del baño. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Intenté ignorarlo. Hasta que una noche respondí. Di 3 golpes de vuelta. El sonido se detuvo inmediatamente. Y entonces escuché algo que no debería haber sido posible. Mi propio nombre. No fue un grito. No fue un susurro claro. Fue como si alguien lo hubiera dicho bajo el agua, distorsionado, saliendo desde el interior de la pared. Esa noche no dormí. Al día siguiente pregunté a un vecino si había tenido problemas con ruidos o tuberías. Me miró raro y me preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo allí. Cuando le dije el número del apartamento, su expresión cambió. Pensé que ese estaba vacío, dijo. Nadie dura ahí. Me contó que años atrás, una mujer había vivido sola en el 4D. Trabajaba de noche. Un día dejó de ir al trabajo. Nadie se dio cuenta hasta que el apartamento de abajo comenzó a gotear. El agua venía del baño. La encontraron en la bañera. Después de eso, varios inquilinos se mudaron, uno tras otro. Todos por ruidos. Todos por problemas de plomería. Esa noche, decidí enfrentar lo que fuera que estaba allí. A las 2:47 de la mañana, me paré frente al espejo del baño. La luz volvió a encenderse sola. El sonido del agua comenzó, más fuerte que nunca. Los golpes regresaron. 3. Pausa. 3. Y entonces, el espejo se empañó. Desde adentro, apareció un mensaje escrito con un dedo invisible. No cierres el agua. Sentí frío, no solo en la piel, en el pecho. La ducha se encendió sola. El agua estaba helada. En el reflejo del espejo, detrás de mí, vi una silueta sentada dentro de la bañera. El cabello cubriéndole el rostro, el cuerpo inmóvil. Cuando me giré, no había nadie, pero el agua seguía corriendo. Salí del apartamento esa misma noche con lo puesto. Días después regresé con un amigo para recoger mis cosas. El baño estaba seco, silencioso, normal. Antes de irme, apagué la luz. Por primera vez, se apagó por completo. El apartamento fue rentado otra vez semanas después. Pero cada vez que paso por el edificio de noche, hay algo que nunca cambia. En el cuarto piso, en el 4D, la luz del baño siempre está encendida. El compañero de cuarto, que no figuraba en el contrato. Cuando vi el anuncio del apartamento, pensé que era un error. Demasiado grande, demasiado bien ubicado y demasiado barato. Llamé de inmediato. La administradora no dudó ni un segundo. Me dijo que estaba disponible para mudanza inmediata. No preguntó nada. No intentó convencerme. Solo quiso saber cuándo podía firmar. El contrato era normal. Un solo inquilino, un solo dormitorio, sin cargos extra. Le pregunté por qué era tan barato. Sonrió, incómoda, y dijo que el edificio era viejo y que a veces la gente se mudaba rápido. No hice más preguntas. La primera noche dormí profundamente. Estaba cansado por la mudanza, pero a mitad de la noche me desperté con una sensación extraña. No miedo, no ruido. La sensación de que alguien me estaba observando. Abrí los ojos. Había una silueta de pie al lado de la cama. No se movía, no respiraba. Solo estaba allí, inclinada ligeramente hacia adelante. Intenté moverme, no pude. Mi cuerpo estaba pesado como si el colchón me sujetara. Quise gritar, pero mi boca no respondió. La silueta tenía forma humana, pero no podía verle el rostro.
Era como una sombra más oscura que la oscuridad de la habitación. Después de unos segundos, retrocedió lentamente y desapareció en la esquina del cuarto. Cuando finalmente pude moverme, encendí la luz. No había nadie. No había señales de intrusión. La puerta estaba cerrada con seguro. Pensé que había sido una pesadilla, hasta que volvió a pasar. La segunda noche la figura estaba sentada en una silla frente a la cama. La tercera estaba más cerca. La cuarta la sentí inclinarse sobre mí. Esta vez pude moverme. Salté de la cama y encendí la luz. La silla estaba fuera de lugar. Nunca la dejaba ahí. Empecé a notar otras cosas. Cajones abiertos, huellas en el polvo, la puerta del closet entreabierta cuando yo la había cerrado. Una madrugada, desperté y lo vi claramente. Estaba de pie junto a mi cama, mirándome. Esta vez distinguí algo en su rostro. No tenía ojos normales. Eran hundidos, como cavidades oscuras. Y su expresión no era neutral. Era de expectativa, como si estuviera esperando algo de mí. No dormí esa noche. Al día siguiente comencé a investigar el edificio. Hablé con vecinos antiguos, busqué registros, pregunté en la administración, pero evitaban el tema. Finalmente, una señora del primer piso me dijo la verdad. Antes de mí, había vivido un hombre solo en ese apartamento. No recibía visitas, no trabajaba, pasaba días enteros sin salir. Los vecinos decían que lo veían de noche, parado frente a la ventana, observando. Un día dejó de pagar la renta. Nadie fue a buscarlo hasta semanas después. Lo encontraron en el dormitorio, en la cama, mirando hacia la puerta. Esa noche no dormí en el apartamento. Volví días después solo para recoger mis cosas. Al entrar al dormitorio, sentí esa misma presión en el aire, como si no estuviera solo. Antes de irme, noté algo que nunca había visto. Detrás de la puerta del cuarto, escrito con algo afilado, había una frase. Este siempre fue mi cuarto. Me mudé ese mismo día. El apartamento sigue siendo barato, porque, aunque el contrato diga una cosa, nunca viví solo. El apartamento, que siempre incluía a alguien más, encontré el apartamento por accidente. No estaba buscando mudarme todavía, pero el anuncio apareció mientras revisaba precios por curiosidad. El alquiler era ridículamente bajo, no un poco barato, ridículamente bajo para el tamaño, la ubicación y el estado del lugar. Un dormitorio grande, sala amplia, cocina remodelada, servicios incluidos. Llamé pensando que sería una estafa. No lo era. La mujer que contestó sonaba cansada, como si ya hubiera repetido la misma información demasiadas veces. Me dijo que podía verlo ese mismo día. Cuando llegué, me entregó las llaves sin acompañarme. Solo señaló el edificio y dijo que el apartamento era el 3C. Eso debió haber sido la primera señal. El edificio estaba en silencio. No el silencio normal de un lugar tranquilo, sino uno pesado, como si el sonido se absorbiera en las paredes. Subí las escaleras y noté que el pasillo del tercer piso tenía varias puertas, pero solo una parecía realmente habitada. El 3C. Al entrar todo estaba limpio, demasiado limpio. No olía a pintura reciente ni a productos de limpieza. Olía neutro, como si el lugar no se hubiera usado en mucho tiempo. Aún así, lo tomé. Esa misma noche me mudé. La primera semana fue normal. Dormía bien. No escuchaba ruidos extraños. Empecé a pensar que había tenido suerte. Hasta la octava noche. Me desperté boca arriba mirando al techo. No sabía por qué estaba despierto. No había ruido, no había pesadillas. Entonces sentí esa sensación, la de no estar solo. Giré lentamente la cabeza hacia el lado de la cama. Había alguien allí. No una sombra, no una ilusión rápida. Una figura humana, de pie, observándome. No se movía, no respiraba, pero su postura era clara. Estaba inclinado hacia mí. Intenté incorporarme. No pude. Mi cuerpo no respondía. Intenté gritar. Nada salió. Solo podía mover los ojos. La figura dio un paso más cerca. No tenía un rostro claro, pero sentí algo peor que miedo. Sentí intención, como si me estuviera evaluando. Después de lo que parecieron minutos, retrocedió lentamente y desapareció junto a la pared del closet. Cuando pude moverme, encendí todas las luces del apartamento.
No dormí el resto de la noche. Pensé que había sido parálisis del sueño, hasta que ocurrió de nuevo. Y otra vez. Siempre igual. Siempre a la misma hora. Entre las 3:10 y las 3:30 de la madrugada. Siempre de pie. Siempre observando. Una noche lo vi más claro. Era un hombre. Delgado. Demasiado delgado. Vestía ropa vieja como de otra época. Tenía los brazos largos colgando a los costados. Y su rostro mostraba algo que me heló la sangre. No estaba enojado. No estaba triste. Estaba molesto. Como si yo no debiera estar allí. Empecé a notar cosas durante el día. La cama desarreglada cuando yo la había tendido. Marcas en el piso cerca del dormitorio, como si alguien arrastrara los pies. El closet abierto. Siempre el closet. Una tarde encontré algo dentro, en la pared del fondo. No estaba pintado. Estaba tallado. Rayas. Muchas. Contadas cuidadosamente. Comencé a investigar el edificio. En la administración evitaban mis preguntas. Decían que el precio bajo era por rotación de inquilinos. Nada más. Hasta que hablé con un vecino del segundo piso. Me miró fijamente cuando mencioné el 3C. Me preguntó si dormía bien. No supe qué contestar. Entonces me contó la verdad. Antes de mí, había vivido un hombre solo durante años. No tenía visitas. No recibía llamadas. Pasaba casi todo el tiempo dentro del apartamento. Los vecinos decían que lo veían de madrugada, parado en el pasillo, mirando las puertas. Un día dejó de verse. Nadie notó nada hasta que el olor empezó a filtrarse. Lo encontraron en el dormitorio. En la cama. Había muerto mientras dormía. Pero lo más extraño no fue eso. Fue que, después de retirar el cuerpo, varios inquilinos aseguraron ver a alguien dentro del 3C, parado junto a la cama, mirando. Esa noche no entré al apartamento. Regresé 2 días después con la intención de empacar rápido. No quería quedarme ni un minuto más de lo necesario. Mientras recogía mis cosas, sentí esa presión familiar en el aire. No miré hacia la cama. No hacía falta. Sabía que estaba allí. Entonces escuché su voz por primera vez. No salió de su boca. Salió de dentro de mi cabeza. Este era mi lugar. Sentí un peso sobre el colchón, como si se sentara. Agarré mis llaves y salí corriendo. Antes de cerrar la puerta miré una última vez hacia el dormitorio. La figura estaba de pie junto a la cama. Ya no me miraba. Miraba el espacio donde yo había dormido, como si lo estuviera reclamando. El apartamento sigue en renta. Sigue siendo barato, porque el anuncio nunca miente del todo. Siempre hay espacio para uno más. El nombre que no estaba en el contrato. El anuncio decía urgente. Eso fue lo primero que me llamó la atención. No decía oferta ni descuento. Decía urgente. El precio era tan bajo que revisé 3 veces la dirección, convencido de que algo no cuadraba. Un apartamento de 2 habitaciones, tercer piso, servicios incluidos, estacionamiento privado, por menos de lo que costaba un estudio en la zona. Llamé de inmediato. La mujer que contestó no intentó venderme nada. No explicó ventajas. Solo dijo que podía mudarme ese mismo fin de semana. Cuando fui a ver el lugar, noté algo raro. El apartamento estaba amueblado parcialmente. No con muebles modernos, sino con cosas viejas. Una mesa de madera gastada, una silla frente a la pared, un espejo antiguo en el pasillo. Pregunté si los muebles se quedaban. «Puedes usar lo que quieras», dijo la administradora. «Nadie los reclama». Firmé el contrato. Un solo inquilino. Mi nombre y nada más. La primera noche dormí bien, demasiado bien. Pero al despertar, noté que la silla del comedor no estaba donde la había dejado. Estaba frente a la puerta de mi habitación. Pensé que la había movido sin darme cuenta. La segunda noche desperté de golpe a las 3:22 de la mañana. Había alguien sentado en la silla, no en la habitación, en el marco de la puerta. La figura estaba de espaldas a mí, mirando hacia el pasillo. No se movía, no hacía ruido, pero su presencia llenaba el cuarto. Intenté hablar. Mi voz no salió. Parpadeé y ya no estaba. Al día siguiente revisé todas las cerraduras. Nada estaba forzado. Nadie había entrado. Pensé en parálisis del sueño, hasta que empezó a mirarme. Cada noche la figura aparecía más cerca. Primero en la puerta,
luego al lado de la cama, después sentada en el borde del colchón, siempre mirando, nunca tocándome. Pero había algo en su postura que me inquietaba profundamente. No era curiosidad, no era confusión, era posesión. Una madrugada desperté y lo vi claramente. Era un hombre mayor, delgado, con ropa gastada. Su piel tenía un tono apagado, como si la luz no lo alcanzara del todo. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. Me observaba como si yo estuviera ocupando su lugar. Esa mañana revisé el contrato otra vez y noté algo que no había visto antes. Había un espacio en blanco debajo de mi nombre, como si alguien más hubiera firmado y luego lo hubieran borrado. Empecé a investigar. Hablé con vecinos antiguos. Busqué en registros públicos. Nadie quería hablar directamente, pero todos sabían algo. Finalmente, un señor del primer piso me lo dijo sin rodeos. Antes de mí, había vivido un hombre llamado Ernesto. Llevaba más de 10 años en ese apartamento. No tenía familia. No trabajaba. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado en una silla, mirando la pared. Cuando murió, nadie lo notó durante semanas. Lo encontraron en su habitación, sentado, mirando hacia la puerta. Esa noche, la figura apareció antes de lo habitual. No eran las 3, era medianoche. Estaba de pie al lado de la cama. Y por primera vez, habló. Tú estás en mi lado. Sentí frío inmediato. No en el aire, dentro del cuerpo. Le pregunté quién era. No respondió. Solo señaló la silla. Y entonces entendí. Ese no era mi apartamento. Yo era el invitado. Las noches siguientes fueron peores. Despertaba con marcas en el brazo, como dedos presionando. La silla siempre cambiaba de lugar. A veces aparecía al lado de mi cama. A veces frente al closet. Una noche encontré algo nuevo. Detrás del espejo del pasillo había un nombre grabado. Ernesto. Debajo, una frase. Mientras alguien duerma aquí, yo sigo. Esa fue la última noche. Empaqué lo esencial y me fui antes del amanecer. No avisé. No pedí devolución. Semanas después pasé por el edificio. El anuncio seguía allí. Mismo precio. Mismas fotos. Pero ahora decía algo distinto al final. Ambiente tranquilo, ideal para personas que no viven solas.